El arte del bonsái se originó en China hace unos 2000 años, como objeto de culto para los monjes taoístas. Para ellos era símbolo de eternidad. El árbol representaba un puente entre lo divino y lo humano, el cielo y la tierra. Durante siglos, la posesión y el cuidado de los bonsáis estuvo ligado a los nobles y a las personas de la alta sociedad. Según la tradición, aquellos que podían conservar un árbol en maceta tenían asegurada la eternidad. Así fue como los monjes disponían los árboles pequeños en vasijas a lo largo de las escaleras de los templos y hasta eran fuente de culto. En el sur de China, este arte consistía en transmitir todas las características de un árbol desarrollado en la naturaleza a un árbol pequeño cultivado en maceta. Se buscaba reproducir estos árboles según los existentes en las altas montañas, por lo cual utilizaban solo especies que existían en los montes y ya que poseían formas especiales en su intensa lucha contra las adversidades climáticas. Fue llevado a Japón hace unos 800 años, donde se perfeccionó y evolucionó al arte actual. En Algeciras, el Club Bonsai El Quejigo nos invita a visitar el Centro Bonsai Huerta Grande, situado en la carretera N340 en Pelayo, Algeciras, donde podremos contemplar las especies más representativas de los dos parques de la comarca, los alcornocales y el del Estrecho. Soy el presidente del Club Bonsai El Quejigo y bueno, como veremos nos encontramos aquí en el Centro Bonsai Huerta Grande. El Centro Bonsai Huerta Grande está dentro del complejo medioambiental Huerta Grande, que se encuentra en Pelayo, en Algeciras. Estamos a 5 minutos de Algeciras y a 5 minutos de Tarifa. Aquí donde nos encontramos actualmente, pues lo que tenemos es prácticamente lo que podríamos llamar un pequeño jardín botánico. Concretamente está formado por unos 200 300 bonsái de diferentes especies. La mayoría de las especies que podemos encontrarnos aquí son especies autóctonas, tanto arbustivas como arbóreas. En principio, la verdad es que el sitio, pues es un sitio, la verdad es que adecuado para el tema, es maravilloso. Nos podemos encontrar con una serie de árboles que difícilmente podríamos reunir en un espacio tan pequeño. Gracias a los bonsáis pues conseguimos que podamos tener en un espacio tan reducido, podemos tener las diferentes especies arbóreas y arbustivas, como he comentado, que tenemos en los parques naturales de la comarca, tanto del Parque Natural del Estrecho como del Parque Natural de los Alcornocales. Bonsái es una palabra japonesa que significa literalmente bon, bandeja y sai, naturaleza, aunque etimológicamente procede del término chino penzai, que significa pen, bandeja y zai, cultivar. Consiste en el arte de cultivar árboles y plantas reduciendo su tamaño mediante técnicas como el trasplante, la poda, el alambrado, el pinzado y modelando su forma para crear un estilo que nos recuerde a una escena de la naturaleza. Fundamentalmente el bonsái es cultivar una especie arbórea o arbustiva en una maceta. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues eso se consigue primero evidentemente tener la planta y tener la maceta y saber un poquito qué tipo de árbol queremos hacer bonsái. Cuando hablamos de bonsái estamos hablando, normalmente la gente asimila el bonsái como una cosa muy pequeñita en una maceta, y aunque sea verdad, no es así, los bonsái pueden tener desde 1 metro hasta 15 centímetros. Se diferencia o se clasifica por el tamaño, dependiendo de la altura que vayas a querer dar. Esa altura se la damos nosotros, digamos que somos los que decidimos, pues quiero tener un bonsái de 15 centímetros o uno de 20 centímetros. Pues para ello pues me tengo que buscar una planta que sea, que sea propicia para trabajarla como bonsái. Normalmente se suele utilizar las especies de hojas pequeñas, pues que hay que buscar un poquito la proporción entre el tamaño de la hoja y la altura del árbol. Y realmente el bonsái lo que
más o menos intenta plasmar lo que vemos en un árbol en la naturaleza, plasmarlo a una escala menor, pero con todas las características propias de la especie. Si tenemos un alcornoque, por ejemplo, vamos a hablar de la especie que nos da nombre a los parques. Por ejemplo, si tenemos un alcornoque, por ejemplo, el que tengo aquí a mi lado, pues es un árbol que debe reflejar todas las características propias que tiene la especie cuando está en su medio. Es decir, si miramos un alcornoque, pues tenemos que mirar que el tronco pues produzca su corso, que la hoja tenga el tamaño propio de la especie, que cuando fructifique pues tenga su bellotita, es decir, que tiene que tener, cuando una persona vea el árbol, vea el bonsái, vea un árbol, no vea un palito con 4 hojitas, sino que vea el carácter del árbol, la vejez del árbol, toda su ramificación, toda su formación. Sí, ¿cómo se consigue eso? Pues eso se consigue a base de, primero, de interés por querer hacerlo. Por supuesto, paciencia. Esto es algo que si no se hace en bonsái, pues va a ser muy difícil. Después información sobre la planta, qué tipo de sustrato necesita, dónde tenemos que situarlo, cuándo podarlo, cuándo trasplantarlo, si hay una serie de operaciones que se hace al árbol, que digamos que en definitiva sería la técnica del bonsái que se le aplica al árbol. En el Centro de Bonsáis Huerta Grande podremos visitar de forma gratuita la exposición permanente, formada por más de 100 ejemplares de diferentes especies. El Centro Bonsái, concretamente en donde estamos, pues se hace gracias a la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente, de la Junta de Andalucía. Tenemos el Club Bonsái El Quejigo tiene firmado un convenio de colaboración en el cual pues, la Junta nos proporciona un espacio en donde poder desarrollar esta actividad y nosotros a cambio nos comprometemos a abrir unos determinados días de la semana a un horario determinado. Normalmente digamos que estamos los sábados y domingos abiertos de 10:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Y bueno, aquí es entrada libre, puede entrar todo el mundo sin ningún inconveniente y pues bueno, lo que ofrecemos es que vean, ya te digo, en un espacio muy reducido, vean casi todas las especies foráneas, todas las especies que existen en los parques de la zona, ¿no? Y ya te digo, pues tiene su pequeña, cada especie tiene su leyenda, en donde podrá leer o poder ver las características propias de la especie. Y, por supuesto, en el tiempo que estamos abiertos de cara al público, pues tenemos una serie de personas que os acompañarán y os podrá dar información sobre las distintas técnicas que se aplican al cultivar el bonsái. En esta exposición destacamos las especies autóctonas más representativas de nuestros parques, pero también podremos disfrutar de especies foráneas, tropicales y de otras latitudes que se mantienen en buen estado gracias a nuestro clima. Podríamos hablar de un montón de especies, por decirlo la más representativa, que así digamos que a las personas más les llama la atención cuando se habla del Parque Natural de los Alcornocales, evidentemente el alcornoque, el árbol, digamos por antonomasia, mediterráneo, que nos encontramos con una gran biomasa de alcornocal aquí en la provincia de Cádiz concretamente, y eso sería, digamos, el árbol estrella. Pero junto al alcornocal pues podemos encontrarnos pues tanto acebuses como fresnos, madroños, como olmos, es decir, tenemos una variedad bastante grande. No solo hablamos de árboles, sino también podemos hablar y encontrarnos un tipo de plantas arbustivas, también propias de nuestra zona, concretamente del Parque Natural del Estrecho. Nos podemos encontrar con quejigos, podemos encontrar con lentiscos, con majoletos, es decir, con una serie de arbustos que también se dan con mucha frecuencia aquí en nuestros parques. También son muy aptos para hacerlo bonsái. Aparte de los que podamos encontrarnos de forma autóctona aquí en los parques, también tenemos especies foráneas, tenemos especies tropicales,
tenemos especies de otras latitudes que gracias al clima que tenemos aquí en la zona, que es un clima prácticamente que no se producen muchas heladas ni existe, digamos, una variación de temperatura muy grande, podemos tener este tipo de árboles aquí también. Con el paso de los años se ha desarrollado muchos estilos de bonsái que sirven para clasificar estos árboles. Los estilos evocan situaciones y circunstancias muy parecidas a las dadas en la naturaleza. Estos estilos están abiertos a la interpretación personal y a la creatividad, lo que significa que los árboles no necesariamente necesitan ajustarse a una determinada forma. Por poner algunos ejemplos, podemos encontrarnos el estilo bonsái enraizado en roca, Ishizuki. En este estilo, los árboles crecen dentro de los huecos o fisuras de una roca, lo que significa que solo hay un espacio muy pequeño donde pueden desarrollarse y absorber nutrientes. Por esto, los árboles que crecen dentro de una roca no deben dar la impresión de ser plantas sanas que crecen rápidamente, sino al contrario, deben dar la impresión que el árbol lucha para sobrevivir. Obviamente, hay que regar y fertilizar regularmente, ya que la capacidad de almacenamiento de agua y nutrientes en la tierra y dentro de la roca es muy pequeña. La roca dentro de la que crece el bonsái se suele poner en una maceta plana que contiene agua o gravilla. La técnica del bonsái es muy importante, como hemos dicho, que hay que reflejar en la planta lo que es el árbol en la naturaleza. Esto en bonsái se llama buscar el estilo del bonsái. En este caso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un estilo que es muy llamativo, que llama mucho la atención y que gusta mucho al personal, y es el estilo sobre roca. ¿En qué consiste el estilo sobre roca? Pues de interpretar a un árbol cuando sus raíces están abrazando a una piedra. En este caso, pues tenemos una Cerisa foetida, es un árbol japonés en este caso. Si os dais cuenta, pues os estoy mostrando la piedra y cómo las raíces van abrazando a la piedra. De manera que esto es una de las formas que tienen los árboles en la naturaleza de crecer. Cuando crecen en zona de piedra, pues las raíces, por sistema de supervivencia, normalmente van desarrollando las raíces, abrazan la piedra y van buscando el sustrato donde va a encontrar los nutrientes minerales que necesita la planta para vivir. En este caso, ya os digo, sobre roca. Otro estilo de bonsái es el estilo bosque o Yose-ue. El estilo Yose-ue se parece mucho al estilo de troncos múltiples, pero con una diferencia importante. El bosque consta de árboles sueltos que forman un grupo. Los árboles más desarrollados se suelen encontrar en el punto medio del tiesto, que normalmente es grande y plano. Los árboles más pequeños se plantan más a los lados para que se forme una única copa de hojas. Se debe evitar plantar los árboles en una línea recta. Así, el bosque parece mucho más natural. Su formación se debe realizar con árboles de diferentes edades y altura. Deben ser compuestos de números impares. Son ideales para coníferas que individualmente no suelen ser muy atractivos, pero sí cuando forman un conjunto. Aquí tenemos otro estilo, que es un estilo, se llama estilo bosque. ¿Qué es el bosque? Pues lo que vemos también en la naturaleza, un grupo de árboles de la misma especie forman un bosqueo. En bonsái, ¿cómo interpretamos eso? Pues normalmente se suele hacer sobre una losa o bien una maceta muy planita, muy bajita, y se forman con varios elementos. Esto, en este caso, es un bosque de tuya, tuya orientales, que en su nombre común es el árbol de la vida, y como vemos, por lo que va haciendo una composición en el cual existen los elementos que podemos encontrar en cualquier bosque. Un grupo de árboles, todos reunidos, todos agrupados, con unos cuantos elementos que digamos que es el sotobosque, puede ir acompañado con plantas de acento, que podría disimular lo que serían los helechos, o un pequeño sotobosque de arbustos, algún animalillo que otro, una pequeña decoración que se le pone, y las piedras, lo típico que podemos encontrar en un bosquejo. Este se llama estilo bosque. Bonsái estilo inclinado, Shakan.
En la naturaleza, un árbol puede crecer inclinado debido a un viento predominante en una dirección o bien porque ha nacido en una zona de sombra y crece hacia la luz. En este estilo inclinado del bonsái, el árbol tiene que crecer en un ángulo de 60-80 grados respecto al suelo. Las raíces de un lado están bien desarrolladas y así mantienen el árbol en pie. En el lado hacia donde se inclina el árbol, las raíces están claramente menos desarrolladas. La primera rama crece en dirección contraria a la inclinación del árbol para mantener el equilibrio. El tronco puede ser recto o un poco inclinado, pero tiene que mostrar conicidad, grueso en la base y debe adelgazar hasta el ápice. Otro estilo que también es frecuente de verlo, sobre todo en la zona donde vivimos, que da tanto el viento de levante como de poniente, nos encontramos en zonas en las cuales los árboles pues se ven que están medio caídos, se llama estilo inclinado o azotado por el viento. Da la sensación de que en zonas, por ejemplo, muy frecuentes aquí en la zona del Campo de Gibraltar, de encontrarnos zonas donde permanentemente está dando el viento. En este caso tenemos un romero que está cultivándose como bonsái, como azotado por el viento. Es decir, está el árbol viviendo siempre en una misma dirección. En este caso la caída la tiene hacia la derecha, dando la sensación de que el viento le está dando constantemente. Este es otro estilo muy frecuente en bonsái. Y existe, por supuesto, pues mucho más estilos, es decir, tantos estilos como forma tienen los árboles de desarrollarse en la naturaleza. Otra de las actividades que organiza el centro son las rutas de senderismo enfocadas al bonsái. Con esto, además de disfrutar de la naturaleza, también se intenta aprender cómo es la forma del árbol a tamaño real en su entorno natural, para luego aplicarlo al bonsái e intentar conseguir que sea exactamente idéntico a cómo está el árbol en su medio natural. El objetivo del bonsái es reflejar las características propias de la especie en su medio en una maceta, y para ello tenemos que desplazarnos a su medio. Queremos hacer esa ruta, queremos a todos aquellos que quieran asistir a esta ruta, pues explicarle un poco cómo se desarrolla la planta en su medio y las características propias. Es decir, no es una ruta de senderismo, no es andar y hacer kilómetros, sino es andar poco pero conociendo lo que vamos a andar, así, tanto su hábitat, como su ecología, como su ecosistema, y creemos que es una forma también pues, de conocer también los parques naturales, ¿no? El bonsái es un árbol en miniatura y necesita unos cuidados específicos. Tiene flores y frutos y también necesita de una buena poda. En este centro se enseña a realizar todos estos cuidados y se realizan talleres desde principiantes a expertos en lo que se llama escuela de bonsái. Existe un montón de gente que le gusta el tema de las plantas, cultivar plantas, ya sea planta ornamental como bonsái. La verdad es que normalmente son personas que son autodidactas, intentan hacer el trabajo por sí solos. Y claro, ahí se encuentra que cuando pasa el tiempo se quedan estancados, se quedan que no avanzan. ¿Por qué no avanza? Porque quizás este tema, digamos, sería interesante compartirlo, porque cada uno tiene una experiencia diferente y el hecho de encontrarnos en un punto de reunión como este, pues daría pie a que las personas pues pudiéramos intercambiar experiencias en el aspecto de cómo cultiva cada uno, ¿no? Y la verdad que se aprende más en grupo que individualmente o de forma autodidacta. Aquí lo que queremos en un principio, y ya tenemos de eso, ya tenemos en funcionamiento lo que es la escuela de bonsái. ¿Qué consiste la escuela de bonsái? Pues nada, pues como bien dice una escuela de bonsái, es un lugar donde se aprende a hacer bonsái. Nosotros tenemos un personal que ya tiene mucha experiencia, bastantes años de experiencia en esto de los bonsái, y lo único que el club ofrece a la posibilidad a otras personas de venir a aprender a hacer bonsái, que es una cosa que la verdad que le llama mucha la atención a la gente cuando viene y ven los bonsái, ¡ay, qué bonito y tal! ¡Uy, que me gusta este, que me gusta aquel! Y nosotros siempre lo animamos, bueno, ¿y por qué no te animas a hacerlo?
y bueno, y encontrarse en un sitio, es una escuela que está abierta a todo el mundo, desde chavales de 14 años hasta personas de 90 años, vamos, que esto es una afición que abarca todas las edades. Es una escuela personalizada por el tema del tiempo. Sabemos que mucha gente, pues por problemas de trabajo, problemas de familia, de que tienen niños y tal, pues encuentra un poco de inconveniente a la hora de animarse a venir aquí. Y bueno, este problema pues aquí lo tenemos bastante solucionado en el aspecto de que lo hacemos personalizado, cada uno viene cuando puede, no hay un horario establecido. Si por ejemplo una persona que esté trabajando a turno, pues si no puede venir un día, pues puede venir otro, vamos, que no hay establecido una hora ni un día, sino que nos llamamos por teléfono, oye, mañana estáis allí, sí, pues mañana voy. Y cada uno, como es personalizado, pues llevamos una planificación diferente. Lo que sí garantizamos que si la persona viene con interés de querer aprender, en muy poco tiempo se hace con su pequeña colección de bonsái. Crear un bonsái es un arte milenario. Las técnicas adecuadas para llevar a cabo la correcta transformación de una rama en árbol en miniatura fueron desarrolladas por los japoneses. No se trata de métodos excesivamente complejos, pero es necesario tener un mínimo conocimiento de los mismos para poder realizar esta reconfortante tarea. Cada especie de arbórea lleva una técnica diferente. Se podría, digamos, que agrupar en tres grupos. Es decir, podríamos hablar de una técnica para los árboles perennes, que son los que mantienen la hoja durante todo el año, entre comillas, para los caducos y para las coníferas. ¿Sí? Las coníferas, digamos que lleva un tratamiento, una técnica diferente a cada árbol. Evidentemente no son iguales, son árboles, pero cada uno vive en un hábitat diferente, tienen un sustrato diferente, se adaptan a sitios diferentes y todas esas cosas tenemos que asimilarlas. Sí, por ejemplo, si nosotros tenemos un árbol pues que en su medio pues está viviendo al lado de un arroyo, y pongamos un ejemplo de aquí de la zona como es el aliso, pues un árbol que vive en los arroyos, en los bordes de arroyos, de corrientes de agua, pues es un árbol, por ejemplo, que le gusta mucho la humedad. Evidentemente, tenemos que saber que ese árbol que le gusta mucho la humedad, cuando los queramos trabajar como bonsái, tenemos que proporcionarle esa humedad. A diferencia de un pino, por ejemplo, por decir otro ejemplo, es un árbol que no lo vemos cerca de los arroyos de agua, lo vemos en zonas más de sequía, más de secano, pues entonces tenemos que proporcionarle un riego mucho más moderado que sería en el aliso. Y así con todas las especies. Sí, no significa que concretamente a cada una hay que hacerle, pero sí que hay que tener un poquito por grupo, diferenciarlo por grupo y trabajarlo. La técnica, lo que sí está muy claro, que por ejemplo, los bonsái viven en maceta. Entonces, el hecho de vivir en maceta le está limitando que el crecimiento de las raíces no se extienda todo lo que ellos quisieran. Por ejemplo, si estuviera en el suelo, pues las raíces no tendrían ningún impedimento, se desarrollarían normalmente y el árbol pues cogería su altura. Cuando lo estamos trabajando en una maceta, tenemos muy limitado lo que es el espacio en las raíces. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo esas raíces se van a ir formándose dentro de la maceta y llega un momento en que se llena toda la maceta de raíces y hay que sacarlo, hacerle una selección de raíces, hacer una poda en las raíces y volver a ponerle sustrato nuevo. Eso no se suele hacer, dependiendo de la especie, se hace con una frecuencia u otra. Diríamos que los caducos, por decirlo de alguna manera, se deberían de hacer cada 2 años, los perennes se suelen hacer a los 3 o 4 años y las coníferas a los 5 años. También hay que matizar de que depende también de la edad del árbol. Sí, un árbol más joven necesita más frecuencia de trasplante, mientras que un árbol que lleva más edad, el trasplante debe ser más espaciado en el tiempo. Un bonsái no es una planta genéticamente empequeñecida. Se mantiene pequeña dándole forma, podando el tronco, las hojas y las raíces cada cierto tiempo dependiendo de la especie. Si se cultiva adecuadamente, sobrevivirá el mismo tiempo que un árbol normal de la misma especie, pero si se hace de forma incorrecta, probablemente morirá. Los pasos que se dan en el bonsái, así de una forma muy resumida, pues por ejemplo,
pues tenemos en este caso, por ejemplo, este lentisco, ¿eh? El lentisco, pues un arbusto muy típico de aquí de la zona, y en este caso, pues lo que se le está haciendo al árbol es formándose, pues dándole, por ejemplo, estabilizando primero las ramas principales, definir las ramas principales. En este caso, las ramas principales, pues están, digamos, formándose a través de unos tensores, son una colocación de unos alambres que se le va poniendo de la rama a la maceta, cada cierto tiempo se le va tensando y se le va bajando la posición de la rama. Esta operación, cuando se realiza durante mucho tiempo, la planta se va quedando en su forma. No obstante, a la vez que estamos haciendo esto, tenemos que ir despuntando, poquito a poco, vamos despuntando los brotes más fuertes que le va saliendo a la planta. ¿Qué hacemos con ello? Pues al cortarle la terminación final de una rama, le provocamos que en la próxima brotación de cada hoja que hemos dejado van a salir 2 nuevas ramas. Esta operación, cuando se hace continuamente, en su época, hemos dicho siempre en su época, va a formar que se vaya formando más masa de hoja en todo el árbol, y cuando lo veamos en conjunto veremos la copa formada. Esta operación, ya os digo, consiste en ir despuntando con unas tijeras bien afiladas para que no haga desgarro, cortamos en recto, y ya te digo, esto se hace constantemente por todos los brotes, y cuando llegue su momento de brotación, que será ahora, por ejemplo, esta próxima primavera, de cada hoja que hemos dejado van a salir nuevas ramas. Eso, cuando se hace continuamente, pues va formando lo que es la copa del árbol. En este caso, en este estilo, que es un monjogi, se llama monjogi, una palabra japonesa, pero que es erecto informal, es decir, que sale del tronco, primera rama, segunda rama y después la terminación que se llama el ápice. Después esta planta, cuando ya tenga esta formación, ya tenga un aspecto de árbol, que es lo que estamos buscando, entonces se trasladará de esta maceta de cultivo que tiene actualmente y se pondrá en un tiesto de bonsái, un tiesto ya más pequeñito, acorde el color a la coloración de la hoja. Si es de fruto, si es de flor, va a depender un poquito qué tipo de maceta se va a colocar. Cuando la tierra se haya agotado, cada 2 o 3 años es necesario trasplantarlos, dependiendo de la especie y situación de cada ejemplar. Se ha de recortar a la vez parte de las raíces y podar las ramas en una proporción similar. En general, suele hacerse al comienzo de la primavera, justo cuando las yemas están hinchadas pero los brotes aún no han abierto, cortando entre 1/3 y 2/3 de las raíces, aunque puede haber casos en los que no sea necesario. Hay 2 clases de raíces, las de sostén y las de alimento. Se deben cortar las primeras. Estas pueden reconocerse porque son largas y más gruesas. Las de alimento son más finas y con pequeños filamentos parecidos a los cabellos. Estas no se deben cortar. Esta operación es delicada y si no se está seguro de que el bonsái sobreviva, es mejor no podar las raíces o consultar con un profesional. En cualquier caso, el volumen de raíces que dejemos debe ser 1/3 superior al volumen de copa o parte aérea. Cuando estamos trabajando en una maceta, tenemos muy limitado lo que es el espacio en las raíces. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo esas raíces se van a ir formándose dentro de la maceta y llega un momento en que se llena toda la maceta de raíces y hay que sacarlo, hacerle una selección de raíces, hacer una poda en las raíces y volver a ponerle sustrato nuevo. Eso no se suele hacer, dependiendo de la especie, se hace con una frecuencia u otra. Diríamos que los caducos, por decirlo de alguna manera, se deberían de hacer cada 2 años, los perennes se suelen hacer a los 3 o 4 años y las coníferas a los 5 años. También hay que matizar de que depende también de la edad del árbol. Sí, un árbol más joven necesita más frecuencia de trasplante, mientras que un árbol que lleva más edad, el trasplante debe ser más espaciado en el tiempo. Entre los proyectos que se van a llevar a cabo desde el Centro de Bonsáis Huerta Grande, destacamos el traslado de parte de la colección al centro de la ciudad de Algeciras con el objetivo de acercar al ciudadano este arte milenario. Hemos hecho una propuesta al Ayuntamiento de Algeciras con la intención de llevar parte de la colección de bonsái a Algeciras, al centro de la ciudad. ¿Y esto por qué? Bueno, pues en principio porque creemos que es
centro de Algeciras o una ciudad es acercarlo más a la ciudadanía lo que es el tema de los bonsáis. Aquí también podrían, porque estamos ya digo a 5 minutos de Algeciras, pero allí lo tenemos más concentrado, tendríamos más asistencia de público, y a la hora de realizar talleres, realizar demostraciones o incluso visitas guiadas a colegios, pues evidentemente les facilitamos la posibilidad de que puedan visitarlo en el centro de la ciudad. Aquí habría que desplazarse con autobús y eso, pues como está la situación hoy en día, pues la verdad que cuesta trabajo. Entonces es una fórmula, o hemos pensado que eso sería una posibilidad bastante interesante para la ciudad. De eso también, pues ya de paso, pues promocionamos un poco lo que son el patrimonio natural que tenemos aquí en la comarca, pues lo podríamos también trasladar al centro de Algeciras, por si tuviésemos visitantes de personas que vengan de fuera, ya sea que vayan de paso o que vengan a pasar unos días por aquí por la zona, tener un punto también de interés que puedan visitar, ¿eh? Es algo, digamos, que fomentar un poco lo que es el centro de la ciudad, ¿eh? Es un proyecto que estamos ahí, estamos trabajándolo, depende también un poco claro, de la administración, en este caso del consistorio, y bueno, esperemos que sea una cosa que en breve podamos disfrutar. El centro de bonsáis Huerta Grande está abierto al público sábados y domingos, en horario de 10:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, con entrada gratuita. Además, ofrece escuela de bonsáis para iniciarse, asesoramiento gratuito sobre su cultivo y técnicas, guardería de bonsái durante el verano, venta de bonsáis y pre-bonsáis, talleres sobre temas específicos, podas, trasplantes, diseños, plagas. Animar a todas las personas de la ciudad de Algeciras como del campo de Gibraltar a que se animen y contacten con nosotros por si tiene interés o quiere informarse de cómo podría iniciarse en este tema. Pues bueno, sería muy fácil a través de Facebook. Tenemos una página en Facebook que se llama Club Bonsai El Quejigo. Podéis entrar en ella y podéis poner en contacto con nosotros, o bien por email, en email albazan @hotmail.com, que siempre me se olvida, y también pues visitarnos. Otra forma más fácil, pues un día de estos que tengáis tiempo y queráis pasar una mañana agradable en el centro de Bonsai Huerta Grande, pues podéis pasar por aquí, visitáis la colección y os informaremos pues muy gustosamente. En este arte milenario se crea un vínculo muy especial entre el bonsái y cuidador, ya que cada flor o cada hoja que nace es una forma en la que su planta le agradece su cuidado.